Bueno, muy buenas tardes. Eh, en primer lugar, quiero agradecerle a Marco por la invitación. El título de mi presentación se llama Fisiopatología y Tratamiento Temprano de COVID-19. Evidentemente, algunas de las cosas ya fueron tangencialmente tocadas, y quiero agradecer las presentaciones anteriores por lo interesante que son. Bueno, básicamente yo he dedicado toda mi vida a la investigación científica. Soy el director del Instituto de Investigación en Ciencias Interdisciplinares de la Universidad SEC. Soy además el CEO de INCITEC, Innovación Científica y Tecnológica, y el NanoFuture Lighthouse de Chile en la Comunidad Económica Europea. En, en mis disclosures, bueno, tengo que declarar que básicamente he participado en comités de asesoramiento de varias compañías farmacéuticas y además me he ganado algunas becas de algunas farmacéuticas. Y finalmente, relevante para esta exposición es que junto con académicos de la Universidad SEC y la Universidad de Chile, importamos favipiravir para tratar de desarrollar ensayos clínicos de eficacia y seguridad del medicamento. ¿Mm? Bueno, en dicho eso, una de las primeras preguntas que una vez que surge esta enfermedad es el origen del virus. Y como ustedes saben, ha habido gran cantidad de polémica, que obviamente no tenemos tiempo para abordarla en detalle. Sin embargo, podemos decir que básicamente este es un coronavirus y que existen varios virus en la naturaleza que tienen una estructura similar. ¿Mm? Por lo menos sabemos que su origen, el origen de prácticamente toda la secuencia, es natural. Y como pueden ver, básicamente este tipo de virus afectan a los mamíferos. Ahora esta siguiente diapositiva a mí me encanta, porque muestra primero que nada que cuando uno habla de los coronavirus, hay varios coronavirus que ya se encuentran en la especie humana y que causan la gripe fuerte que cada uno le da cada 2 años, es básicamente por coronavirus. Y en esta diapositiva muestra estos tipos de coronavirus y muestra que se han producido saltos desde la especie original a los humanos y así se han producido saltos de las vacas, se han producido saltos de murciélagos, se han producido saltos de roedores. Y aquí todavía existe esta nebulosa que es súper interesante, pero que hoy día no vamos a ver. Bueno, un motivo de orgullo para la comunidad científica internacional fue que en unas pocas semanas se conoció la secuencia completa de este virus tipo de RNA. Y además, como mencionó la doctora Solar, esta fue liberada para hacer investigación colaborativa. Entonces, a muy corto andar, prácticamente en pocas semanas ya se tenía esta información. Para que se tomen en cuenta, cuando hubo la pandemia de VIH, en la misma información se demoró entre 5 a 6 años en obtener esa información. Así de rápido se actuó en este caso de esta pandemia. Una vez que se empieza a conocer el ciclo del coronavirus, que esto básicamente partió en Wuhan en 2019, a fines del 2019, comienzo del 2020, se empezó a conocer la biología de la infección. Al conocer la biología de la infección, se produjeron un montón de candidatos de acuerdo a esta fisiología del virus. Y básicamente los estudios pioneros se realizaron en China, donde básicamente probaron todos los compuestos virales que tenían a disposición. Y de hecho existen algunos trabajos en los cuales se menciona que probaron más de 200 de estos compuestos en ensayos clínicos de bajo número, de los que no le gustan que no son escala grade. Pero básicamente porque la función no es determinar la eficacia y la seguridad, sino que buscar algo que sirva. ¿Mm? Y luego de mucho andar, a priori que aproximadamente ya en julio del 2020, ya se tenía bastante claro que en el fondo que era una enfermedad que estaría en fases, pero lo más importante es que el blanco terapéutico cambiaba. Y esto ha sido clave en el resto del desarrollo de la enfermedad. Porque evidentemente la primera parte de la fase de la enfermedad, desde el inicio de los síntomas, calificado en este caso como día cero, se caracteriza por una proliferación viral, una enorme proliferación viral.
Y acá aparecen los primeros sintomatologías, la fiebre, dolor de garganta, etc. Luego, esta enorme carga viral produce una respuesta exagerada del sistema inmune, que se asocia con una injuria producida por citoquinas proinflamatorias, y a la vez este daño de estas citoquinas sobre el endotelio vascular y sobre otros componentes celulares se asocia a trombosis. Y aquí ustedes pueden ver los días. Ahora, desgraciadamente y desafortunadamente, como esto no se sabía al principio de la pandemia, en el fondo, cuando los pacientes estaban en la UCI y básicamente estaban en riesgo vital, casi todos los agentes que se probaron en esta etapa. Y uno de los mayores perjudicados de esto fueron los antivirales, porque se dieron antivirales cuando ya prácticamente no existía replicación viral. Y como estos son inhibidores de la replicación viral, no mostraron casi ningún efecto. Otra de las características clave de esta enfermedad era que, era básicamente que el número de muertes se asociaba enormemente a la mayor edad. De hecho, uno de los mayores factores de riesgo de esta enfermedad es tener más de 50 años. Y también hay componentes genéticos, ya que, por ejemplo, la peor parte la llevan las poblaciones afroamericanas, las poblaciones hispánicas, es decir, no existe una homogeneidad en las características de la población. Y esto llevaba ya en el mes de julio, se planteaba esto, que en el fondo que cuando uno era joven, en este caso menos de 50 años, la verdad que la mayor probabilidad era que uno desarrolle una enfermedad sintomática o que desarrolle una enfermedad muy suave, que no pasa a ser un resfrío común. Sin embargo, al pasar prácticamente 50 o 60 años, dependiendo de la literatura que usted, uno puede tener un 14% de probabilidad de tener una enfermedad severa y básicamente crítica con muerte sobre casi un 5% de la población. Entonces, la gran pregunta que se trató de responder básicamente a mediados del 2020 fue ¿por qué se producía esta diferencia? Bueno, un tremendo aporte para todo lo que se sabe de enfermedad temprana es el doctor Peter McCullough. Básicamente, probablemente él va a pasar a la historia en el COVID en unos años más. Bueno, y otro gran importante fue el doctor Armand Balboni, que en el fondo que él, con su experiencia utilizando antivirales contra el ébola, también ha realizado un tremendo aporte respecto a este tratamiento temprano. Ahora, uno de los principales problemas que se enfrentó durante todo el 2020 es que mucha gente negó el tratamiento temprano, por motivos que después podemos discutir, pero realmente hubo una campaña orquestada para desacreditar el tratamiento temprano. Bueno, ¿cuáles son los 4 pilares que se definieron para combatir el COVID? Fue básicamente eliminar la diseminación de este con medidas sanitarias, aislamientos, cuarentenas, uso de mascarilla. Los hospitales se optimizaron, en el fondo mayor cantidad de cuidados críticos, mayor cantidad de camas. Bueno, la vacunación, obviamente la vacunación, para intentar, en algún momento se nombraba esta inmunidad de rebaño, pero también ya tempranamente se sabía que no iba a existir una real cura de esta enfermedad si no se realizaba un tratamiento temprano. Porque el tratamiento temprano finalmente redunda en que hay menos hospitalización y al haber menos hospitalización existe menos fallecimientos. Bueno, uno de los temas que puedo tocar en el tiempo que tengo es, durante mucho tiempo la vía de transmisión del SARS-CoV-2 estuvo en la mira. Y de hecho, como pueden ver, la Organización Mundial de la Salud primero dijo, no ocupen mascarilla, después que ocupen mascarilla. Y así, en el fondo, la gente la verdad que no sabe a quién creerle. Y de hecho, bueno, qué es lo que básicamente no se sabe? Básicamente, el virus se transmite por vía de aerosoles. Y básicamente, y en la medida que yo tengo una menor distancia, yo tengo ya posibilidad de contagiarme con gotas de mayor tamaño. ¿Mm? Sin embargo, estos papers que salieron muy temprano, unos papers de marzo del 2020, fueron los que básicamente causaron pánico respecto a la contaminación, por ejemplo, los medios de transporte,
y vimos gente tirando cloruro de amonio en las calles pues, a través de drones y una serie de medidas impresionantes. Y era que midieron la sobrevivencia del virus en diferentes superficies. Y el virus es capaz de resistir varias horas. ¿Mm? Sin embargo, sin embargo, esto por lo menos desde el punto de vista científico terminó, desde el punto de vista científico, cuando se realizaron experimentos muy sencillos con saliva simulada y con medios de cultivo, donde se le aplicaba luz solar y uno puede ver que independiente de donde sea, se ocupe saliva simulada o medio de cultivo incluso, perfecto para los virus, más del 90%, se pierde el 90% de su capacidad de infección con apenas entre 8 a 19 minutos de luz solar. Por lo tanto, la verdad que la posibilidad de contagiarme con estas otras vías es prácticamente nula. Bueno, como les mencionaba, el gran avance que se produjo a mediados del 2020 fue que se reconoció que era una enfermedad que tenía lo menos dos fases. En una fase primaria, lo recalco, donde se caracteriza por una enorme replicación viral, y luego seguida por una fase en la cual es clave la respuesta del sistema inmune. Y este sistema inmune, si sobre reacciona, finalmente me va a traer consecuencias que pueden llevar hasta el deceso de la persona. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se producen estas diferencias? Bueno, y una de las propuestas que hasta el momento tiene mejor evidencia es que los pacientes no susceptibles, y en este caso menores de 50 a 65 años, primero que nada generan una carga viral bastante pequeña, tienen una muy buena respuesta del sistema inmune innato, en este caso medido por interferona alfa y beta, y produce una pequeña cantidad de citoquinas inflamatorias. En cambio, los pacientes susceptibles, mayores de 50 años, primero que nada se produce una enorme carga viral y esta enorme carga viral está seguida de una enorme respuesta del sistema inmune con citoquina inflamatoria y esto finalmente se traduce en que el paciente puede finalmente fallecer de las complicaciones del COVID. Por lo tanto, los tratamientos ya a mediados del 2020 se proponía que tenían que ser antivirales, en este caso interferones, los cuales han tenido resultados contradictorios como muchas de las cosas que se han probado, pero ya acá se proponía que tenían que darse antiinflamatorios y anticoagulantes. Y nuevamente les coloco esto para destacar porque esta es la clave de los tratamientos del COVID. Bueno, la otra cosa es que mucha gente también, los negacionistas del virus, en el fondo decían, pero ¿qué importa tener más o menos virus si no afecta finalmente los outcomes, los resultados de muerte e intubación? Y no fue hasta los ensayos clínicos de McGeevy, que con más de 700 pacientes en 3 hospitales de Nueva York, demostró que básicamente el riesgo de mortalidad y intubación es inversamente proporcional a la carga viral. Es decir, cuando llegaba un paciente con una gran cantidad de carga viral, tenía prácticamente un 50% de probabilidad de mortalidad e intubación respecto a los que tienen mínima carga viral. Por lo tanto, uno de los mejores negocios que uno puede tener para realizar los pronósticos es tener una carga viral pequeña. Y de hecho, se han hecho aproximadamente unas 50 simulaciones, que eso es tan importante que ahora cuando vemos la población, incluso cuando ocupamos antivirales con una efectividad de un 35%, uno es capaz de aplanar la curva por sí solo. Por lo tanto, y este es uno de los tantos papers como ejemplo, si uno queremos terminar con la pandemia, básicamente tenemos que vacunar y ocupar antivirales de uso temprano, porque las dos simplemente probablemente van a ser la mejor solución para esta pandemia. Y de hecho, ¿cuáles son las oportunidades para prevenir los resultados malos en COVID-19? Bueno, obviamente la vacunación que hemos hablado, la vacunación funciona, probablemente es corta y probablemente los efectos secundarios son más altos de los que quisiéramos, pero sin duda tienen algún efecto. Obviamente reducir la exposición también, es obvio que también debería tener un efecto, pero también es necesario utilizar medicamentos. ¿Mm? Y bueno, y acá están los riesgos que uno puede tener como persona. Bueno, los riesgos son individuales de adquirir la enfermedad. Obviamente yo cada día que salgo puedo tener un riesgo. Luego tengo este riesgo aumenta si me voy a hospitalizar. Tal vez el peor resultado que yo puedo tener es caer al hospital.
Y obviamente después yo tengo un riesgo en el hospital de que en el fondo que puedo necesitar unidad de cuidado intensivo. Y este riesgo va aumentando. ¿Y cómo que yo puedo hacer para ir cortando estas cadenas de riesgo? Obviamente son la vacunación, lo que mencionamos, los antivirales y la terapia temprana, que ya, gracias a Dios, en los últimos 3, 4 meses, gracias que están llegando innovadoras de las grandes farmacéuticas, ya nadie se opone. Cosa que tuvimos por un año, hay gente que se opuso tenazmente al tratamiento temprano. Ahora, eh, ya no, esas voces prácticamente desaparecieron. Bueno, y acá cuando ya se envuelve a una enfermedad severa, hay que ocupar inmunomoduladores, y en algunos casos se usan antivirales, pero no muy, en forma no muy eficiente. Bueno, y las categorías de la intervención, en esto según la Organización Mundial de la Salud, en las dos primeras etapas, primero que nada la pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en el tratamiento temprano? Y obviamente son críticos la edad, las comorbilidades, y también es claramente, de hecho en Chile se publicó un paper en Science viendo que básicamente los grupos más golpeados eran los grupos de menor income, que mientras menor ingreso, al menos en la región metropolitana, los resultados eran mucho peores que los altos ingresos. Bueno, y en el caso de que ya me voy a un riesgo de muerte, la Organización Mundial de la Salud ya ha autorizado 3 tratamientos. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de estas terapias? Bueno, como les mencionaba, esto es clave y esto obviamente esto se tienen que llevar para la casa y no se les tiene que olvidar nunca, que en el fondo que en una intervención temprana hay una gran replicación del virus, por lo tanto, tengo que tratar esta etapa con antivirales, luego tengo una fase pulmonar y luego tengo la respuesta inflamatoria humana. ¿Cuáles son los signos clínicos y síntomas? Están acá. ¿Y cuáles son los objetivos del tratamiento? Es reducir la transmisión y obviamente que la persona no empeore. En el caso de la fase pulmonar, reducir la progresión de hospitalización y ojalá intubación y básicamente ya en el hospital reducir la mortalidad derechamente. ¿Mm? Entonces acá, en la etapa temprana, yo tengo que aumentar la inmunidad y usar antivirales. Y de hecho, por ejemplo, Marco habló del uso de la vitamina D. En esta etapa es súper útil ocupar vitamina C, vitamina D, zinc y ocupar antivirales. Y después, obviamente, hay que ocupar inmunomoduladores y agentes coagulantes. Y eso básicamente, esto se logró básicamente al año, 2 meses desde iniciar la pandemia. Ahora, es muy importante, tal vez la gran duda y el gran miedo que tienen todos los pacientes es, bueno, ¿cómo me va a dar COVID? Porque si yo supiera que me va a dar asintomático, voy y me trato de enfermar para salir de una vez por todas de esto. Obvio, como hacían las mamás cuando un niño le da peste cristal, que lo llevaban a uno a jugar para que le dé peste cristal. La sabiduría de las mamás. Pero bueno, como uno no sabe cómo le va a dar, bueno, acá y han habido una enorme cantidad de literatura respecto a esto, y este es uno de los papers que más me gusta, porque reúne los datos de más de 20.000 pacientes, y es claro que uno de los factores más importantes de riesgo es la edad. ¿M? Pero además ciertas condiciones crónicas de las personas. Entonces, una de las preguntas es, bueno, ¿cómo puedo juzgar al paciente cuando me llega a la consulta? Y aunque no lo crean, esto es clave. ¿Por qué? Y entonces se trataron de generar modelos predictivos de mi destino con COVID-19 y se generaron sobre 230 modelos. Pero muchos de ellos tenían muchos problemas, tanto a nivel matemático como riesgo de bias, que pudieron hablar con la doctora Solar, con Paula, y un montón de problemas que no permitieron rápidamente generar este mecanismo de score. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos a pesar que uno conocía, cuáles son las patologías que me producen riesgo? Como mencioné, la edad, la obesidad, estar embarazada, diabetes, etcétera. Existe una lista que tiene el CDC. Hasta que apareció este modelo, que hasta el momento es el modelo que ha alcanzado consenso, que además es gratis, que es el modelo Yale, que en el fondo básicamente tiene una planilla donde reúne toda la información relevante que se ha demostrado a través de estos miles de papers respecto a la posibilidad de empeorar.
Entonces yo meto mis datos, luego calculo y me obtiene un valor de predicción. Y voilà. Y por ejemplo, este es un paciente, en este caso un paciente con ciertas características de índice de masa corporal, de edad, etcétera. Y por ejemplo, si la persona es blanca, tiene un riesgo de un 14,8% de empeorar. Pero si es de raza negra, aumenta inmediatamente al 17,2% por el efecto de la etnicidad. Ahora, esto afortunadamente es gratis y ustedes lo pueden bajar ahí. Ahí le voy a mandar a Marco el link. Y la verdad que es súper interesante porque en el fondo yo meto mis datos y sé cuál es mi riesgo, cómo me debería ir con el COVID y basado ya en varios millones de pacientes. Ahora, ¿cuál es la terapia ideal que uno quisiera encontrar? Bueno, primero que nada, que tener un resultado favorable. Ojalá que prevenga la enfermedad, que reduzca la carga viral y ojalá la transmisión, que yo me sienta bien, que reduzca la hospitalización y que prevenga las complicaciones. Que en este día no voy a poder hablar del long COVID, pero esto puede ser probablemente muy importante. Bueno, ahora, ¿cuáles son respecto a cómo podemos abordar esto? Eh, Tenemos que ocupar proteínas conservadas del virus para que tenga impacto sobre las variantes. Yo no saco nada de tener, de utilizar segmentos de la proteína como blanco que sean características de cada una de las variantes, porque eso va a aparecer una nueva variante y ya no me va a ser efectivo. Y tengo que tener una alta barrera para que las variantes generen resistencia. Por ejemplo, vamos a ver que muchas de las terapias basadas en anticuerpos no cumplen con esto, porque estimulan la generación de variantes resistentes a los anticuerpos, porque como los anticuerpos reconocen un segmento muy pequeño del virus, el virus rápidamente evade a través de mutaciones el anticuerpo. Bueno, y además tiene que ser demostrar que sea útil, pues, tiene que ser seguro, bien tolerado, fácil de administración, ojalá que se pueda guardar a temperatura ambiente, que si esté disponible, que sea, ojalá distribuido, se pueda distribuir a nivel mundial y ojalá en forma equitativa, y ojalá con un costo mínimo. Este es el mundo ideal. Obviamente esto es lo que todo el mundo quisiera, pero que obviamente, como hemos visto, a veces no se cumple. Por ejemplo, en este caso, lo voy a pasar rápidamente. Estos son los criterios que utiliza la FDA para los tratamientos con anticuerpos. Estos tratamientos no han resultado muy exitosos y en algunos casos, primero que nada, son de un costo tremendo. Estamos hablando de varios millones de pesos. Y algunos se han tenido que discontinuar porque solamente son eficaces contra una de las variantes del SARS-CoV-2 y en algunos casos incluso producen un enhancement de la severidad de la enfermedad. Por lo tanto, a pesar que estos son muy utilizados por la industria farmacéutica, porque yo puedo patentar mi anticuerpo, y tal vez lo más rápido que puedo patentar, su uso ha sido bastante limitado. Bueno, ¿cuáles son los agentes terapéuticos claves que se encuentran bajo evaluación del tratamiento del COVID? La hidroxicloroquina, la ivermectina, el lopavinil ritonavir, la nitoxinona, rendesivir, favipiravir. Paula las nombró, no los voy a nombrar de nuevo, pero es bien interesante. Por ejemplo, ustedes saben todo el lío que hay con la ivermectina baja y vuelve. De hecho, para que vean, el comité de la FDA primero no, dijo que la ivermectina no podía ni apoyarla, no la podía apoyar. Después dijeron que no la podían apoyar ni rechazar. Después la rechazaron y hace 2 días dijeron que era de interés para el COVID-19. Entonces, en menos de un año han cambiado 4 veces su opinión respecto a la ivermectina. Ahora, todas estas moléculas se encuentran bajo estudios de diferentes tipos de ensayos clínicos, como le explicó Paula, y no voy a mencionar, aquí hay un grave problema con la forma que se evalúa la efectividad de estos fármacos durante una pandemia. Pero lo más interesante de esto es que una vez ya pasada una etapa de prácticamente un año de vacunación, el NIH acaba de liberar 3.000 millones de dólares para acelerar la investigación para medicamentos
para COVID-19. Y como ustedes saben, cuando se le inyecta dinero a la investigación, se producen avances bastante rápidos. ¿Y cuáles son los candidatos para las terapias orales? Son casi todos innovadores de la industria farmacéutica. Merck, Pfizer, ahí está el Molnupiravir, que está súper famoso ahora. Y el único genérico que quedó en la tabla es el Favipiravir. El Favipiravir, que está siendo usado en 40 países, y que está incorporado en las guías de tratamiento de por lo menos 5 países y se vende en farmacia en 3, fue el único genérico que sobrevivió y se encuentra bajo ensayo clínico. ¿Mm? Probablemente, ¿qué es lo que va a pasar? Si tampoco nos tenemos, miren, yo creo que yo estoy súper contento que el tratamiento temprano ya dejó de ser un tema de discusión. Yo creo que ya todo el mundo médico está aceptando, va a aceptar el tratamiento temprano y probablemente el escenario que vamos a tener a fin de año es que vamos a tener una mezcla entre genéricos y innovadores. Y obviamente uno va a poder optar por pagar algunos millones de pesos o pagar mucho menos por un genérico, que es básicamente lo que pasa, característica de la industria farmacéutica. Bueno, ¿y cuáles son los puntos que se tenían que llevar para la casa? Los antivirales son más efectivos si se dan temprano. Hay por ejemplo, en el caso del favipiravir y en el caso del molnupiravir, uno tiene 5 días, máximo 5 días del inicio de los síntomas para utilizar el antiviral. Después ya no, prácticamente no sirve. Y obviamente los antivirales van a tener un tremendo impacto. De hecho, alguna gente está planteando que toda persona no debería distinguir entre un resfrío y el COVID y tomar el antiviral inmediatamente. Eso ayudaría a terminar la pantalla. Ahora, evidentemente se requiere una distribución amplia y una distribución equitativa, pero también sabemos que eso no va a pasar. Por ejemplo, para que ustedes sepan, el famoso Favipiravir cuesta alrededor de $60 la caja. El precio del Molnupiravir de Merck está alrededor de $700. Por lo tanto, ahí pueden ver por la escala de diferencia que se produce. Bueno, y eso es lo que le quería presentar. Yo creo que hay que ser optimista y yo creo que a fin de año, tanto la gente que por su motivo no se quiere vacunar, ya sea por razones de salud o por su convicción, va a tener disponibles los medicamentos y básicamente esto va a ayudar a superar la pandemia. Muchas gracias.